Bien, nos vamos para este tema, que es el regionalismo, y con eso cerramos nuestra clase el día de hoy. A ver, ¿qué viene a ser el regionalismo? Es un movimiento literario, al igual que el modernismo, nacido aquí en Hispanoamérica, ¿ya? Que se va a desarrollar durante la primera mitad del siglo XX, es decir, entre 1915 y 1945, para ser más exactos. Y en la década del 20 y del 30 alcanzaría su mayor éxito. ¿Ya? En la década del 20 aparece pues La Vorágine, aparece, por ejemplo, Doña Bárbara, ¿no? Muy bien. En la época del 30 aparece, por ejemplo, Los Perros Hambrientos, ¿no? De Ciro Alegría. ¿Ya? Sobre todo en la década del 20 y del 30 adquiere una gran trascendencia este movimiento. Pero a diferencia del modernismo, es un movimiento que se desarrolla en Hispanoamérica a través de las novelas, es decir, a través de la narrativa. ¿Ya? Ahora, estas obras narrativas que van a mostrar el conflicto que existe entre el hombre y la naturaleza, pero también va a revelar los terribles problemas que hay en el campo. Por lo tanto, ¿estas novelas son fantásticas o son realistas? A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Si nos muestran los problemas del campo, la pobreza, la ausencia del Estado, la corrupción de los funcionarios, ¿no? Que no son Sí. correctamente fiscalizados. Les pregunto, ¿es fantástica o es realista esta novelística? Realista. Claro, es realista, muy bien, ¿no? Los acontecimientos que suceden en estas novelas destacan por su verosimilitud, ¿ya? Y se busca la verosimilitud de tal manera que los autores incluso nos permiten conocer cómo se expresan los personajes del campo, los personajes de las áreas rurales, tal como lo hacen en la realidad, ¿ya? Así, por ejemplo, en Los Perros Hambrientos de Ciro Alegría, encontramos a Simón Robles, ¿ya? Un campesino, ¿ya? De la Sierra Norte del Perú, diciendo, "Inspiro que haya una buena lluvia", tratando de reflejar cómo hablan los personajes de ese sector de nuestra Sierra Norte, ¿ya? Entonces, si te preguntan, ¿por qué los autores, a la hora de escribir sus novelas, cuando tienen que cederle la palabra a sus personajes, sobre todo de las áreas rurales, a los peones de las haciendas o de las chacras, ¿por qué les hacen hablar tal como lo hacen en la vida real? ¿Qué quieren ganar con ello? ¿Menor o mayor realismo? ¿Qué desean obtener con esas palabras, con ese lenguaje? ¿Un menor o un mayor realismo, chicos? Mayor. Mayor realismo. Y eso se traduce como mayor verosimilitud. ¿Ya? Muy bien. Otras denominaciones que va a recibir el regionalismo es la narrativa mundo novista, mundo nuevo. El mundo nuevo es América. Es hablar de las diversas regiones que hay en Hispanoamérica. La selva amazónica, las pampas argentinas, las llanuras venezolanas, los Andes peruanos, por ejemplo. ¿Ya? O también llamada telúrica. Acuérdate, cuando hay un sismo, cuando hay un movimiento, ¿no? De tierra, se hace denominar también como movimiento telúrico, movimiento de la tierra, porque estas novelas están relacionadas con los problemas que hay en la tierra, los problemas del campo, ¿no? Que está vinculado con la tierra, ¿no? Por eso también novela telúrica. A ver, ¿qué características va a presentar el regionalismo? Destaca la novela, se prefiere al narrador omnisciente y el relato se hace lineal. Por lo tanto, el estilo que usan los regionalistas, ¿es un estilo vanguardista o es un estilo clásico, chicos? Si prefieren un narrador omnisciente y un relato lineal. A ver, ¿me escuché? Vanguardista. Vanguardista. No, porque los vanguardistas en Clásico. lugar de narrador omnisciente prefieren narrador objetivo. Un narrador que no explica las acciones de los personajes. En cambio, el narrador omnisciente no solamente nos dice qué es lo que hace el personaje, sino qué es lo que siente y hasta lo que piensa. Por tal motivo, es un narrador tradicional, es un narrador clásico. Las novelas vanguardistas juegan con el tiempo, fragmentan las historias, y es el lector quien tiene que esforzarse para darle sentido a lo que está leyendo. En cambio, las novelas regionalistas tienen un estilo clásico, tradicional. Los sucesos son contados de manera
ordenada. Por eso es un relato lineal, pues. Entonces, si te preguntan, ¿es un estilo vanguardista o es un estilo clásico? Clásico. Claro, Clásico. estilo clásico o tradicional, ¿ya? Clásico o tradicional. Si tú ves que una novela tiene un narrador omnisciente y un relato lineal, pues estilo clásico o tradicional. No te olvides de eso porque cuando hablemos de Julio Ramón Ribeiro, mencionaré que esas características también están presentes en sus cuentos, el narrador omnisciente y el relato lineal. Por eso Ribeiro tiene un estilo clásico, ¿ya? También encontraremos el lenguaje alegórico. Así, Doña Bárbara se convierte en el símbolo de la barbarie, del conjunto de seres o individuos que se oponen a la modernización y a la civilización del campo. ¿Ah? Muy bien, el lenguaje es alegórico. Santos Luzardo es el personaje que lleva al campo la luz que arde, de ahí Luzardo, la luz que arde, el conocimiento, la civilización. El lenguaje es alegórico. ¿Ah? Muy bien. Mr. Danger, personaje de la novela Doña Bárbara, un hombre alto, musculoso. ¿Qué representa Danger? El poder. Su musculatura representa el poder de los Estados Unidos, por eso su apellido en inglés, pues, ¿no? Danger, ¿ah? El peligro que representa para los intereses de Hispanoamérica la presencia de Estados Unidos en nuestras tierras. Entonces ahí está lo alegórico, pues, ¿no? Lo simbólico. Muy bien. Hay ambientes rurales y provincianos. Por eso el indigenismo es calificado como una variante del regionalismo, ¿ya? El indigenismo es uno de los temas, es una de las aristas dentro de las diversas que presenta el regionalismo. Si te llegasen a preguntar, ¿el indigenismo es una variante del regionalismo? Sí, es una de las variantes del regionalismo. ¿Ya? Muy bien. Se puede definir también al regionalismo como el realismo, pero ya no vinculado a lo urbano, sino vinculado a lo autóctono, vinculado a lo provinciano, a lo rural. ¿Ya? Muy bien. Los hechos son verosímiles, ¿ya? Y esa verosimilitud también se va a plasmar en el contraste que vamos a encontrar. ¿Qué es un contraste? Las diferencias, ¿no? Las diferencias que vamos a encontrar en el uso del lenguaje. Por ejemplo, Santos Luzardo es un hombre que se ha terminado de educar en la capital, en Caracas. Por eso su lenguaje es culto. Pero cuando habla con los peones, estos muestran, ¿no?, su lenguaje coloquial, su lenguaje popular. Y en algunas de esas expresiones coloquiales y populares encontramos algunos errores dentro del idioma castellano estándar, ¿ya? En vez de decir usted, ¿no?, con la D al final, usted, así, sin D al final, ¿no? Para darle mayor verosimilitud a cómo hablan, pues, los personajes del campo, cómo hablan los personajes de las áreas rurales o provinciales, que no han sido educadas, pues, en una escuela, ¿ya? Y por esa falta de educación terminan, pues, manifestando esos, entre comillas, errores, ¿no?, de dicción o de uso del lenguaje, ¿ya? Muy bien. Se busca modernizar el campo desde la ciudad, llevar los valores civilizatorios que se han apreciado en la ciudad, el progreso, el interés económico, ¿no?, que se ha desarrollado en la ciudad, llevarlo ¿a dónde? Al campo. Llevar, pues, la idea de modernizar el campo. Se busca en el campo lo nacional. ¿De qué manera, profesor? Es que la nación no solo es la ciudad. La nación también está constituida por las personas que viven en el campo. Entonces tenemos que ampliar la idea de nación. Por eso se busca la idea de nación o lo nacional en lo provinciano. Hay que ensanchar las fronteras de la nación. La nación no solo está constituida por las personas que viven en la ciudad, que viven en las capitales, sino también por aquellas personas que viven en las provincias, por las cuales el Estado las ha tenido abandonadas por muchísimo tiempo. Eso es lo que busca el regionalismo. Integrar en la idea de nación a esos sectores marginados y olvidados. Por eso, el público destinatario de estas novelas no es el público provinciano, sino el público urbano, el público de las ciudades. ¿De qué sirve contarle al poblador rural cómo es su vida? Si el poblador rural
el poblador provinciano sabe harto de cómo es su vida. El que desconoce esas situaciones, esas problemáticas, esas carencias, es el hombre que no vive en ese espacio. Y el hombre que no vive en ese espacio, ¿dónde vive? En las áreas citadinas, en las áreas urbanas. Pues el hombre de la ciudad tiene que conocer esos problemas que sus paisanos están viviendo en otras partes de su propia nación. Y algo tienen que hacer. Despertar entonces el interés entre los habitantes de la ciudad, el deseo de apoyar a los hombres del campo para que estos puedan modernizarse, para que estos puedan tener escuela, para que estos puedan tener justicia, que hasta ese momento no lo tenían, ¿ya? Por eso una de las propuestas del regionalismo es poblar y educarnos, poblar y educar, poblar y educar. Esos espacios deben dejar de estar abandonados a su suerte. Deben crearse carreteras para que esas carreteras sean un contacto con la modernidad, con el mundo civilizado. Bien, entre los autores van a destacar Rómulo Gallegos, de Venezuela, Ricardo Huiral, desde Argentina, con su novela Don Segundo Sombra, Jorge Icaza, ¿no?, en Ecuador, con su novela Huasipungo, que en el lenguaje regional del Ecuador significa hacienda, ¿no? Huasipungo, hacienda. Ahí se nos muestra la dura vida que padecen los indígenas que trabajan en las haciendas, que tienen que sufrir las injusticias, ¿no?, y los malos tratos de los patrones y las autoridades que están en contubernio con aquellos hacendados. José Eustacio Rivera nos muestra la dura vida de la selva amazónica, ¿no? Y tenemos también a Mariano Azuela, que nos habla, pues, de la Revolución Mexicana, que es otro de los temas que se vincula con el regionalismo, porque hay que recordar que la Revolución Mexicana surge, ¿no?, de los abusos, de las injusticias que sufrían los campesinos de México, ¿ya? Es una revolución que surge en el campo, ¿ya? Muy bien. Por eso varios de sus cabecillas van a surgir, pues, ¿no?, del mundo campesino, como Emiliano Zapata, por ejemplo, ¿ya? Y la novelita Los de Abajo nos muestra, ¿no?, esa situación, la rebeldía, ¿no?, de los campesinos en contra, pues, de los hacendados que tanto daño les terminaban provocando a sus intereses. Profe, ¿y quién es el que aparece en la imagen? ¿Ese es Rómulo Gallegos, chicos? ¿Ese es Rómulo Gallegos? ¿Ustedes qué dicen? Ustedes que son peruanos, ¿creen que es Rómulo Gallegos? No, profe, no es, ¿Quién para es mí no es. entonces? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Ciro Alegría, chicos, ¿ya? Ahí con su cigarrito en la boca, ¿no? Con su cigarrito entre los labios, ¿no? Muy bien. Autor de Los perros hambrientos y sobre todo El mundo es ancho y ajeno, ¿ya? Por eso le digo, el regionalismo, no te olvides, entre sus variantes nos permite conocer al indigenismo. El indigenismo es una variante dentro del regionalismo. Ya, chicos, aquí hago preguntas. ¿En qué destaca el regionalismo? ¿En poesía como el modernismo o en narrativa? Narrativa. En narrativa, muy Narrativa. bien. Ya, otra diferencia, ¿el regionalismo nos lleva hacia lugares exóticos o nos lleva hacia nuestras provincias? Nos lleva a nuestras provincias. Claro, nos lleva hacia nuestras provincias. Entonces rompe con el exotismo del modernismo, ¿sí o no? ¿O es Oposición. exótico? ¿Ah? Es una oposición entre el regionalismo y el Claro, modernismo. claro. El regionalismo destaca más en narrativa, mientras que el modernismo destaca más en poesía. El modernismo es exotista, escapista, mientras que el regionalismo tiene una proclama social, denunciar las injusticias que hay en el campo. Y es más próximo a nuestra realidad. En cambio, el modernismo se aleja de nuestra realidad. ¿Ya? Muy bien. El modernismo trata de usar palabras bonitas, bellas, refinadas, mientras que el regionalismo, para darle verosimilitud, para darle mayor realismo, a veces se vale de expresiones populares, vulgares, ¿no? Simples y sencillas, como son las palabras que usa el hombre del campo. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, son dos movimientos que tienen amplias diferencias, ¿no? Que tienen enormes contrastes. ¿Ya? ¿Se Profe, entiende, chicos? profe, profe, Escucho, escucho. una pregunta. O sea que el modernismo es más subjetivo. ¿Es más subjetivo o también tiene rasgos objetivos y subjetivo? No, El recuerda que modernismo. el modernismo
tiene diversas influencias. Ah, En el ¿verdad? Sí, sí, modernismo sí, sí, vamos a sí. encontrar expresión de emociones, vamos a encontrar expresión de sentimientos. Por ejemplo, Responso a Berlé es un poema de Rubén Darío en el que Rubén Darío muestra su subjetividad convertida en admiración. Su subjetividad se convierte en admiración por el poeta Paul Verlaine. Ya, eso es subjetivo, porque él lo puede admirar, pero hay otros que quizás no lo admiren. Los gustos, ¿no? Las admiraciones son fruto de la subjetividad, fruto de tus gustos propios, ¿ya? Pero también hay poemas en el que nos puede mostrar la belleza sin dejar reflejar sus emociones o sus propios sentimientos, ¿ya? Por ejemplo, en el poema La Magnolia de Chocano, ahí Chocano no nos muestra sus emociones o sentimientos. Ahí Chocano nos habla simplemente de la belleza de una flor. Se podría decir entonces que el modernismo tiene una poesía tanto subjetiva como objetiva, tanto personalista como impersonalista. Pero el regionalismo sí es objetivo, totalmente objetivo, porque nos muestra la realidad tal como es, no como debería ser, sino tal como es. ¿Me dejo entender? Sí, profe, sí, profe. Da, perfecto, muy bien. Gracias, profe. Pasamos a Rómulo. ¿Escuchaba? Perdón, disculpa. No, 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 profe, no, profe. No, no, Ya, no. muy bien. Ya. Pasamos a Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano. Estudió leyes en la Universidad Central de Venezuela, pero no llegó a concluir sus estudios. Sus primeros pasos literarios fueron en el terreno del teatro. Sin embargo, su mayor fama vendría a través de novelas, ¿no? Como La Trepadora, Doña Bárbara y Canay, ¿no? Sobre todo Doña Bárbara, ¿ya? Es la figura indiscutida del regionalismo. Es la gran figura del regionalismo Rómulo Gallegos, ¿ya? A través de sus novelas que denuncia el atraso del campo, la vida miserable que llevan las personas, ¿no? Que, que viven o que habitan el campo. Y por lo tanto, a través de sus novelas que busca la modernización, la civilización, ¿ya? De esas áreas abandonadas por el Estado y por los hombres de la ciudad. Muy bien. Y ahora tenemos Doña Bárbara. A ver, originalmente se iba a titular La Coronela, por el carácter, digamos, impositivo, ¿no? Como la de un militar que le gusta mandar, en cuanto a la concepción de la protagonista, ¿no? Que es una mujer bastante autoritaria. Por eso iba a titularse La Coronela. Pero prefirió un lenguaje alegórico. Bárbara como símbolo de la barbarie, como símbolo de la oposición a la civilización. ¿Ya? Muy bien. Como toda novela pertenece al género épico, el estilo es clásico, por eso hay un narrador omnisciente y un relato lineal. Hay contraste en el lenguaje de los personajes. Santos Luzardo habla de manera culta, pero los peones de su hacienda lo hacen de una manera bastante sencilla, de una manera bastante coloquial. ¿Ya? Muy bien. Posee una dimensión alegórica, y esa dimensión alegórica se construye desde el nombre de los personajes. Bárbara, Mr. Danger, por ejemplo, ¿no? Para referir al peligro de los Estados Unidos, el peligro de la presencia de Estados Unidos en nuestras tierras. ¿Ya? Si Danger es alto y musculoso, es porque así se está representando el poder de los Estados Unidos, ¿no? La gran potencia que es Estados Unidos, pero también el gran peligro que significa el interés que tiene Estados Unidos por nuestros recursos naturales. ¿No? Muy bien. ¿Dónde sucede esta novela? En el llano venezolano. ¿Cuál es el tema de esta novelita? El conflicto entre la civilización y la barbarie. ¿Cómo empieza la novela? Santos Luzardo, después de muchos años, regresa a Altamira, la hacienda de sus familiares, la hacienda de sus ancestros. ¿Para qué vuelve? Para venderla. Él quiere con ese dinero irse a Europa, alejarse de Caracas, que le parece un pueblo más grande que la hacienda en la que creció durante sus primeros años. Profe, ¿y por qué se fue de Altamira? ¿Por qué se fue de la hacienda? Porque hubo problemas limítrofes entre la familia Luzardo y la familia Barquero. Los Luzardo y los Barquero, como han tenido líos limítrofes, se han masacrado unos a otros. De tal manera que de los Luzardo solo queda
Lorenzo Barquero. Y de los Luzardos solo queda Santos. Santos, los últimos 13 años de su vida, los ha vivido en Caracas, donde se ha graduado como abogado. Tiene 27 años. Se marchó del llano, de su hacienda, a los 14. Su madre, al ver cómo los hombres Luzardo y los hombres Barqueros se han destruido, se han arrebatado la vida, no quiere pues que su hijo corra esa misma suerte, y por eso se lo llevó a la ciudad. Y allí ha estudiado, ya es un abogado, es guapo, es inteligente, es justo, pero quiere vender la hacienda. Y un comprador le ha dicho, ¿sabe qué? Yo quiero que vea con sus propios ojos en qué condiciones está su hacienda, porque últimamente ha entrado en un declive terrible. Y así usted fijará un precio que me va a parecer justo. Por eso Santos Luzardo regresa pues a las llanuras de Venezuela, regresa a Altamira y la ve pues en muy mal estado. Pero los peones estaban esperanzados de que con la llegada de Santos Luzardo nuevamente tomaría el control de la hacienda un patrón, y no los mayordomos, no los administradores, que lo único que han hecho es perjudicar la hacienda en los últimos tiempos. Por eso cuando Santos Luzardo llegó, los peones empezaron a dar quejas del nuevo mayordomo, del nuevo administrador, Balbino Paiva, que lo único que ha hecho es perjudicar a Altamira, porque es amante de doña Bárbara. Y a nosotros nos trata muy mal, siempre nos está amenazando. Sin embargo, algunos peones, al ver a Santos Luzardo, pensaron que no era el hombre idóneo para tomar las riendas de la hacienda. Se había afeitado, y los hombres del campo se dejan la barba, se dejan el bigote como símbolo de rudeza, como símbolo de un verdadero macho. Pero este hombre tiene el cutis lozano, suave, es demasiado afable, demasiado cortés, y su excesiva cortesía, algunos peones lo veían como, ¿no? como afeminamiento, como si fuese un afeminado. Este no tiene los pantalones para dirigir la hacienda, y algunos ya pensaban abandonar la hacienda. Pero Santos Luzardo demostraría que detrás de esa afable, ¿no?, y cortés apariencia, había un hombre que no había perdido la rudeza del hombre del campo. Cuando se encontró cara a cara con Balbino Paiva, el administrador de la hacienda, que había estado generando perjuicios para Altamira, Santos Luzardo lo encaró y le hizo saber que no estaba contento con su trabajo y que ya no iba a contar más con él y que lo iba a despedir, pero que antes quería ver las cuentas claras. Los peones, al ver cómo Santos Luzardo había enfrentado a Balbino Paiva, se dieron cuenta que sí, pues, había coraje, había virilidad, había hombría detrás de esa apariencia, perdón, ¿no? Un tanto cortés y afable. Luego se sentó un caballo. Carmelito, uno de los peones, dijo, ay, mejor tráiganle una yegua al patrón, no vaya a ser que se caiga. Pero Santos Luzardo sabía muy bien que un hombre del campo demostraba su virilidad, demostraba su rudeza, si se montaba a un caballo bravo. Mientras más bravo fuese el caballo, el jinete era más hombre. Y Santos Luzardo terminó domando a ese caballo. A partir ya de ese momento, todos los peones dijeron, nuestro patrón es rudo como nosotros y encima tiene mucha inteligencia, sabe de leyes, es un hombre cultivado. Sin lugar a dudas, es nuestro líder, está por encima de nosotros. Muy bien. Empezó a visitar a sus vecinos, indicándoles que ya no pensaba vender Altamira. La situación en la que se hallaba Altamira le hizo pensar muy bien en venderla. Dijo, no la voy a vender, voy a restaurar esta hacienda, le voy a devolver la grandeza que alguna vez tuvo. Así visitó a sus vecinos. Uno de esos vecinos era doña Bárbara, que se sintió atraída por Santos Luzardo. Le hizo recordar un viejo amor. Doña Bárbara no siempre había sido una mujer mala, perversa. Alguna vez fue una muchachita ilusionada, pero unos hombres mataron a su primer amor y luego de ello la violaron. Pero un hombre la salvó. Un viejo llamado Eustaquio la llevó a las selvas
Allí convivió con algunas tribus y aprendió de hechicería. Pero su enorme belleza despertaba, pues, la atracción de diversos mancebos, de diversos jóvenes. Algunos de ellos ya tenían novias, ya tenían comprometidas. Por eso las autoridades de aquella tribu en la que se encontraba doña Bárbara le dijeron al indio Eustaquio, pues, que se la llevara del pueblo porque iba a poner al pueblo de cabeza. Y en el corazón de Barbarita lo único que existía era el rencor. Rencor en contra de todos los hombres. Para ella todos los hombres eran los asesinos de su primer amor y todos los hombres iban a pagar esa fechoría. Su primera gran víctima fue Lorenzo Barquero, el primo de Santos Luzardo. Lo sedujo, lo hizo comer de la palma de su mano y este hombre empezó a sentir el rechazo de Bárbara, el desprecio de ella, y encontraba en las bebidas una manera de olvidar pues el desprecio con que ella lo trataba. En una ocasión, ebrio le firmó unos papeles y a partir de ese momento, su propiedad, la hacienda La Barquereña, que era vecina de Altamira, pasó a ser posesión de doña Bárbara. Cuando ella tuvo pues los documentos que amparaban esa posesión, lo votó a Lorenzo Barquero, con quien incluso había tenido una hija, la hermosa Marisela. No quiso saber nada de ella. Tanto su hija como Lorenzo Barquero fueron a parar a la calle. Al menos conservaron un pedazo de tierra llamado La Chusmita. Cuando Santos Luzardo visitó a Bárbara, regresó a Altamira y pasó por La Chusmita. Encontró a Marisela y también a Lorenzo Barquero. Los vio desamparados y más aún corriendo peligro por la presencia de Mr. Danger, que miraba con ojos lujuriosos a Marisela y que estaba ahí para darle más alcohol a Lorenzo Barquero, que ya estaba cayéndose de borracho, pero le estaban dando más alcohol, más aguardiente. Santos Luzardo dijo, si no hago nada, estos van a terminar peor. Por eso se los llevó a vivir con él a Altamira. Empezó a enseñarle a Marisela a leer, a escribir, a tener modales en la mesa. Marisela se convertía de manera alegórica en el proyecto regionalista, civilizar el campo. Marisela representa la barbarie que puede ser rescatada. Porque para los regionalistas, todo lo que está en el campo no es malo. Hay valores importantes que se deben conservar, pero que deben unirse con los valores de la modernidad y del progreso. Marisela poco a poco se va enamorando de Santos Luzardo. Doña Bárbara ve en Marisela una rival, y como no puede seducir a Santos Luzardo con artes de mujer, decide hechizarlo. Enterada Marisela de que la vieja doña Bárbara quiere hechizar a su amado, va a la hacienda El Miedo, porque ya no se llama La Barquereña esa hacienda, sino El Miedo. Ese es el nombre que le ha puesto doña Bárbara. Y Marisela, como tiene miedo de ir sola a la hacienda El Miedo, pide que un peón llamado Juan Pajarote la acompañe. Juan Pajarote la acompaña. Y en la hacienda El Miedo se agarran de manos, madre e hija, por el mismo hombre. Santos Luzardo, enterado de lo que ha ido a hacer Marisela, también va a la hacienda El Miedo y saca cara por Marisela. Y en el camino de retorno se da cuenta que a Marisela ya no la ve como una niña pequeña que ha necesitado de su apoyo y de sus enseñanzas. La ve como a mujer, pero siente un temor. ¿Por qué, profesor, siente un temor? Porque ella es incapaz de mostrar cariño o amor a su padre. Y quizás esa falta, ¿no?, de cariño hacia su padre puede ser la manifestación de un corazón oscuro como el de su madre. Y decide enviarla, pues, a la ciudad, a Caracas. Quizás el trato, ¿no?, el roce con la gente de la ciudad suavice ese áspero carácter que ella tiene. Las cosas se van a empeorar en Altamira. Unas plumas bastante valiosas de garza que fueron recolectadas, ¿no?, en Altamira y que tenían un gran valor en el mercado, fueron enviados a una feria por dos vaqueros que eran
peones de Altamira. Con ese dinero se mejorarían las cosas en Altamira, pero los vaqueros fueron asesinados y las plumas fueron robadas. Santos Luzardo dijo, tengo que hallar justicia. Fue a la delegación judicial, pero el encargado de administrar justicia se mostró poco interesado en ayudarlo. Descubrió que ese hombre estaba confabulado con doña Bárbara. Dijo, este es un cómplice de doña Bárbara. Ella me quiere perjudicar, porque si yo me encuentro, ¿no?, en una situación económica apremiante, tendría que recurrir a los préstamos que ella me podría hacer. Y así ella tendría, ¿no?, poder sobre mí. Por eso me ha querido perjudicar. Ella es la culpable. Y como no podía encontrar justicia a través de los mecanismos correspondientes, decidió hacer justicia con sus propias manos. Capturó a algunos delincuentes que trabajaban para Bárbara y los llevó a las delegaciones correspondientes donde sí recibirían el peso de la ley. Bárbara dijo, este hombre se me está yendo de las manos, y decidió asesinarlo. Contrató a un sicario para que asesinara a Santos Luzardo. Marisela, que se había ido de la hacienda Altamira cuando se enteró que Santos Luzardo la quería enviar pues a Caracas, dijo, esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Para qué va a gastar dinero mandándome a Caracas? Yo me voy aquí. Y se escapó de la hacienda. Regresó a esa zona pantanosa llamada La Chusmita, ¿ya?, con su padre. Pero se enteró del anónimo que había recibido Santos Luzardo. Un anónimo donde le indicaban que vaya solo a las 5 de la tarde al Rincón Hondo, porque si quería saber qué había pasado con Carmelito, qué había pasado pues con aquellos vaqueros asesinados y con sus mercancías, tenía que ir solo. Pero era una trampa. Marisela envió a un peón llamado Juan Pajarote, que tenía fama de buen tirador, de tener buena puntería y de ser buen rastreador. Encontró a Santos Luzardo y lo salvó de ser asesinado. Gracias al tiro de Juan Pajarote, el sicario enviado por doña Bárbara fue asesinado. Santos Luzardo y Pajarote llevaron el cuerpo de ese sicario donde doña Bárbara. Doña Bárbara quedó espantada, ¿no?, porque no logró su cometido, pero aliviada de saber que ese hombre aún estaba vivo, porque en el fondo estaba atraída por Santos Luzardo. Luego doña Bárbara terminaría descubriendo que Balbino Paiva, su antiguo amante, había matado a los vaqueros de Santos Luzardo para robarles esas mercancías y dárselas a ella, y así demostrarle lo útil que todavía podía ser para ella. Doña Bárbara dijo, este hombre asesinó a los vaqueros, a los peones de Santos Luzardo, y él piensa que yo soy la responsable. O sea, tú has hecho que ese hombre me odie a mí. En recompensa, lo terminó asesinando a Balbino Paiva, asesinó a Balbino Paiva, recuperó las mercancías y decidió apostar por Santos Luzardo para demostrarle que ella podía cambiar. Pero Santos Luzardo, al regresar a su hacienda, había descubierto a Marisela llorando sobre el cadáver de su padre. Para ir terminando, después de que Santos Luzardo dejó el cadáver de aquel sicario contratado por doña Bárbara, ya ese sicario que se llamaba Melquiades Gamarra, pero era más conocido como el Brujeador, Santos Luzardo pasó por la hacienda La Chusmita, bueno, por esa zona, ¿no?, que se encontraba entre la hacienda Altamira y el Miedo, llamada La Chusmita, en esa zona pobre, ¿no?, donde vivían Lorenzo Barquero y Marisela. Cuando pasó por allí, encontró a Marisela llorando sobre el cadáver de su padre, quien había muerto por recaer, pues, ¿no?, en el vicio de las bebidas, en el vicio del alcohol. Pero al ver a Marisela llorando sobre el cadáver de su padre, se dio cuenta que era una mujer que sí tenía cariño, que sí sabía expresar emociones, sentimientos, afectos, como la compasión, ¿no?, y el amor. Y también comprendió que si él estaba con vida, es porque ella envió a Juan Pajarote. Si no hubiese sido por Juan Pajarote, él hubiese muerto. Entonces comprendió que Marisela era importante en su vida y que ya no podía seguir ocultando los sentimientos que experimentaba frente a ella. Se encargaron de enterrar pues a Lorenzo Barquero y luego planificaron cómo sería su vida junto el uno con el otro, porque ya Santos Luzardo
no ocultaría más lo que sentía por ella. Se fueron a vivir nuevamente a Altamira. Bárbara, al descubrir que Balbino Paiva era el responsable de la muerte de los peones de Santos Luzardo, el responsable de haberle robado la mercadería, ¿no?, a los peones de Santos Luzardo, termina asesinando a Balbino Paiva. Tú me quisiste ayudar, pero me has perjudicado, porque ahora el otro me odia. Ahora tu recompensa es morir. Mató a Balbino Paiva, recuperó las mercancías, las vendió en una feria, las vendió en un mercado, y con ese dinero quiso demostrarle a Santos Luzardo que ella también podía hacer cosas útiles a su favor, cosas importantes y trascendentes para él, y así tener una oportunidad en la vida de él. Pero cuando se aproximaba pues a la hacienda Altamira, se encuentra con Santos Luzardo conversando con Marisela, jurándose amor el uno al otro. Marisela en los brazos de Santos. Sacó su escopeta. Sin que nadie la viera, apuntó contra ellos. Si no es para mí, no es para nadie, dijo ella. Sin embargo, al ver la felicidad de su hija en brazos de ese hombre, se vio a sí misma cuando ella era una adolescente enamorada. Decidió dejarlo absolutamente todo. Y todo pasó a manos de su hija, mientras que Bárbara desapareció del llano definitivamente. ¿Qué pasó con Santos Luzardo y con Marisela, profesor? Se casaron. Se casaron y sus haciendas se juntaron en una sola. El miedo ya no sería el miedo y formaría parte nuevamente de Altamira. Muy bien, y es así como termina esta novela. En esta novelita encontramos pues que la civilización termina imponiéndose a la barbarie. La civilización vence a la barbarie, ¿ya? Bárbara abandona el llano, también se va con ella a Mr. Danger. O sea, los peligros que amenazan la civilización y el progreso en el campo han sido vencidos. Santos Luzardo es el hombre que representa los valores tanto del campo como los valores de la ciudad. Es un hombre civilizado, educado, pero también es un hombre viril, es un hombre franco, es un hombre luchador, ¿ya? Y Marisela representa pues la barbarie regenerada por el papel civilizador que ha llegado desde la ciudad. Muy bien, ahora sí, chicos, pasemos a responder estas preguntas rápidamente para cerrar nuestra clase de hoy, ¿ya? ¿No ve que usted no es nada mío? En vez de decir no ve que usted no es nada mío, ¿cómo dice? Si fuera, no se habría quedado tan callado. Sí, criatura, afirmó él, tornando a emplear el término compasivo. Soy Santos Luzardo, primo de tu padre. Pregúntaselo a él si quieres cerciorarte, y no vayas a tomar a mal otra vez esta palabra. En relación al fragmento citado de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Este tipo de novelas se propone los ambientes sociales, los espacios naturales, incluyendo de sus personajes. ¿Cuál será la respuesta, chicos? A ver, ¿qué van a marcar, chicos? ¿Qué van a responder a esa pregunta? Claro, Luis, muy bien. La A, representar de manera realista, objetiva, verosímil, ¿no? Eso quiere decir fidedigna. Los ambientes sociales, los espacios naturales, incluyendo el contraste en el habla. Ahí tenemos a Marisela que no conoce la escuela, por eso habla de esa manera, de una manera muy coloquial, ¿no? Muy simple, ¿ya? Muy popular. Y luego tenemos pues a Santos Luzardo empleando términos como cerciorarte, ¿no? Criatura, ¿no? Emplear, ¿no? Muy bien. La clave en la 5, la A. 6. Marque la alternativa que emplea correctamente el siguiente enunciado sobre el regionalismo. Esta corriente es una variante del realismo, como ya lo dije, ¿no? Pero volcado a lo autóctono, inclinado hacia lo autóctono, es decir, hacia lo provinciano, lo rural, ¿no? Donde los autores buscan representar sus proyectos sociales en sus novelas. Por eso, transmiten un mensaje, ¿sí o no? Santos Luzardo, el que lleva el conocimiento, el que lleva la civilización. Barbarie, la oposición, ¿no? Representada por Bárbara.
porque hay gente a la que le gusta pues que no haya leyes, que no haya justicia, porque sacan provecho, ¿no? De ese caos, de esa anarquía. Y Bárbara representa eso, pues, ¿no? La oposición a la civilización, la oposición al orden. Por eso hay gente pues que no quiere que los comerciantes en Gamarra se organicen, porque mientras haya caos, podrán sacar provecho pues de los ambulantes, pues, ¿no? Cobrándoles por ahí, ¿no? A través de extorsión, cuotas, ¿no? Muy bien. La B dice por ahí, claro, muy bien, usaron con preferencia la dimensión alegórica. Muy bien, la alegoría, que se construye desde los nombres, ¿no? Danger, por ejemplo, el peligro. La 7. Transcurre el tiempo prescrito por la ley para que Marisela pueda entrar en posesión de la herencia de la madre. A ver, chicos, ¿qué van a marcar ahí? Ya desapareció Bárbara del Llano, ¿sí o no? El miedo y todo vuelve a ser Altamira, llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fuera para la hazaña, tierra de horizontes abiertos. A partir del fragmento citado de la novela Doña Bárbara, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Sí? La civilización derrota a la barbarie. Claro, muy bien, dedo, 7 dedos. La civilización derrota a la barbarie. Ya Bárbara ha sido vencida, por eso abandona el llano venezolano, ¿no? Muy bien, dedo, dedo duro. Y la última, chicos, ya para despedirnos. Alivántense, muchachos, que ya viene la aurora con los lebrunos del día. Es la voz de Pajarote que siempre amanece de buen humor. En el fragmento citado de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, el parlamento de Pajarote, un peón llanero, ¿ya? Y la voz del narrador permite advertir el contraste entre La C. claro, entre el lenguaje popular de Pajarote, peón de la hacienda, y la lengua culta del narrador. ¿Ya? Muy bien, esas son las respuestas. Esa ha sido pues la clase el día de hoy. Espero que les haya podido ser útil la enseñanza obtenida pues el día de hoy por este humilde servidor. Disculpen si me he extendido demasiado, lo siento mucho. Trataré de medir mis intensidades para la próxima sesión. Espero que les haya agradado la clase, chicos. Ya, Luis, muy bien, gracias, gracias, gracias por tu comentario. Bien, bien, chicos, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Alejandro, nos vemos, chicos, cuídense muchísimo. Gracias, Christopher, nos vemos. Chao, Carlitos, nos vemos con el otro grupo. Chao, chicos, cuídense, nos vemos.